Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Pastor Juan Osorio Pende saluda a Jesucristo el Señor Aguapupe. Omumbeuñan debe la escritura, Apocalipsis capítulo 2, al verso 1 y Beisha, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has sufrido y los que dicen y has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amigos, añece este día sobre la necesidad de la renovación en diferentes aspectos de nuestra vida. Renovación. Heise, volver a su primer estado. Enterumba epe ñaiko TV, renovación. Por ejemplo, ñanderoga, ñapintaponá. Hoy perfecto en todo aspecto. Pero con el tiempo, con pasar los años, oñe punú la ñanderoga y la ñande paré y ponaba que al principio oñe punú y va a falta o falta oñe renovar o falta oñe pinta plajú oñe o falta ñamoí en su primer estado, pero oñe punú a huecha upea ñaicotebe ñande coche con el tiempo oñe punú la pintura oñe mbuaí la pintura oñe punú oye crea problema y va ahí la pintura. Hoy cotebe renovación. Hoy cotebe ña pinta plajú. Hoy cotebe volver a su primer estado. En cuanto a la vida espiritual, ñandeña y cotebe renovación en el primer amor. Primer amor, lo mejor, y catúa ñande los cristianos yahuereco. Pe yahaijú Jesucristo be ñane corazón bute te vive. Yahaijú ñande yara Jesucristo be ñane corazón te vive. Pero con el tiempo, mi querido hermano, con boraijú ñande yara Jesucristo be haeteku y canguiba haeteku daebeiba pe ima yahaijú upuja huecha el Señor Jesucristo. Y diferente la ñande boraijú coanga. Entonces Jesús, como mananduco, siervo de Dios, o iba a Éfeso, pues, ahí supe, hetamba eponá, rey yapó, hetamba eponá. Pero arecone contra bebé de imba ehisue. Da será jubei, pesera ju upujawesh.
Jaupe vagina, querido amigo, querido hermano, dice renovación en el primer amor. Ya hay juye Jesucristo, pe ya hay juja pe ñande upu ya conocemos upu vive Jesucristo, pe ya hay juja upe se te coteme. Hey Jesucristo, ñañe renova en el primer amor. En el primer amor. Lo mejor y catuba ñande cristiano yareco, pe primer amor yareco a que Jesucristo. Que Dios, amigo y hermano, tañandero basa, ha, ñajeca Jesucristo, pe, ñañeja ya volvé en ese primer amor, con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, ñandeña y cotebe, ñañe renová en el fuego del don de Dios. O me evacué, o me eva ñandebe el Señor Jesucristo. Heicopri, 2 Timoteo, capítulo 1 al verso 3, 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Upea dice, lo aconseja, rey, y renova en el fuego del don. En el renovar en el fuego del don de Dios. Hermanos, ñande yarago, o me ñandebe, cada uno debe ti don, o me ñandebe ti trabajo, ya ya puedo ganar, o me ñandebe ti regalo, o me eva ñandebe y que tu hawaii ñande ya ya po. Coaco mundo, pe. Coaco don, co fuego, ta, o iba ñande pe, algunas veces, o huevo, daja de pe, y maguarecha. Entonces, ñaicoteme, ñañe renová en el fuego del don de Dios. Oh, mi querido hermano, fuego del don de Dios. Upeba coyareco, upea co iñan de conasome, o iñan de recovepe, o me eñan de veñan de yara, pero upeba oicoteme, oñe renova. Jaupea per renovación, upea me ecoañan debe. El Señor, por su misericordia y por su gracia. Renovación en el primer amor, renovación en el fuego del don de Dios, oiva ñandepupe. Tercero, ñaicotemea, ñañe renová, y con segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1 al verso 8, por lo cual te aconsejo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En tercer lugar, mis queridos hermanos, ñaicoteme ñañe renová en dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y que tú, más ve, ya testifica, ñañe constantemente, ñambojasá la palabra de Dios, ñande prójimo, pero con el tiempo andaya ya povéis. Entonces, ñaicoteme ñañe renová, ñaicoteme ya volvé en ese primer estado, ya huerecoa que, ñaicoteme ñañe renová en dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Upeba, oíro ti renovación ñande pupe, upea mi querido hermano, o me ñande barete, pepu acá, ya ña comunica el testimonio
ya testificá de Cristo Jesús, ya predicá su salvación, su perdón, ya predicá su gracia. Habéis, mis queridos hermanos, Ñaico TV, Ñañe Renová, veí, en un aspecto interesantísimo. Jaupe vagina oico Hechos de los Apóstoles. En el capítulo Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, el verso 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando con denuedo la palabra de Dios. Hermanos queridos, Ñaico TV, la renovación del Espíritu Santo, Ñandere Cobeari. Oh, mi querido hermano, renovación del Espíritu Santo, del poder de Dios, Ñandere Cobeari. Los apóstoles, los primeros cristianos, Oico TV vacue la renovación, orañan de Yarabe, oyerureñan de Yarabe, y gracia y poder, oyerureñan de Yarabe, fuerza, ora y chupe. Hañan de Yara, ombouje cobecuera ari, una renovación del Espíritu Santo. Vaje y la Biblia, hoy congregados, hoy hay reunión, hoy reunís y hay, jaje cuera, orañan de Yarabe, orañan de Yarabe, hañan de Yara o contestáis su pecuera, ñan de Yara ombou, jecobe cuera are, el poder del Espíritu Santo. Hermanos, el poder, la renovación en el Espíritu Santo. Upe apetite coteve, ñandere cobeari. Ñe coteve, ñe me lleno del Espíritu Santo constantemente, permanentemente. Y que tu aguaisha ñande ña cumplí la ñane misión como cristianos, como siervo de Dios. Ña cumplí aguá la misión. Va a la misión. Va a la misión ya que ya coteve, ya cumplí la misión, ya hindú, o mejor dicho, ya ñe la palabra de Dios con denuedo. Ya ñe la palabra de Dios con fuerza. Ya ñe la palabra de Dios sin ninguna vergüenza. Ñañe la palabra de Dios a cualquiera. De nuevo, hice bríos, coraje, brío, ánimo. Upea hice de nuevo. Haikatuan huaisha yareco ánimo. Haikatuan huaisha yareco coraje. Haikatuan huaisha no por no ñañe avergonzar. Ñamome uamá. La palabra, Ñaico TV, renovación del Espíritu Santo, Ñandere Cobeari, renovación del Espíritu. Mi querido hermano, mis queridos hermanos consiervos, que el Espíritu Santo de Dios tome un engeñan de recobé, tome un engeñan de vida, y que todo hueisha, coñan de yarañe, y pu acapa y teba. Ha uerecoa poder, ha uerecoa poder extraordinario, y que tu aguancia la palabra de Dios,
ñamo sarambí, haikatohamaicha la palabra de Dios. Onguaje, ñandera pichacuera, recoveari. Dios está ñandero basá, queridos hermanos y amigos. Dios está ñandero basá, tome ñandebe. Estas renovaciones, en primer lugar, del primer amor. Del primer amor. En segundo lugar, tañe renovar. Tañan de renovar en el fuego del Espíritu Santo. En tercer lugar, tañan de renovar el Señor en dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, tañan de renovar el Señor con su Espíritu y con más fuerza, con más brío, con más coraje, la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La gloria, la honra y la alabanza al Dios vivo y verdadero. Hermanos y amigos, ñande yara, tañandero basá, a el Señor, to provee ñandebe esta gracia de renovarnos. Amén y amén. Dios les bendiga y hasta la próxima, queridos hermanos.